Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar el versículo 3. La sesión pasada concluimos con nuestro versículo 2 y quiero dar lectura al versículo 3. Quiero que todos me acompañen con la mirada al versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy bien. Ahora, recordando un poco acerca del contexto para introducirnos al versículo 3, donde nuestro Señor Jesucristo está dando un mandato. La palabra en griego koiné que está utilizando para referirse a acuérdate está en un verbo muy peculiar en el griego koiné, que es un verbo, es en un tiempo imperativo, es decir, es una orden. Lo que nuestro Señor Jesucristo está mandando en la carta a Sardis: acuérdate. La iglesia en Sardis, como ya hablamos, una iglesia confiada, una iglesia que en base al contexto da una de las exhortaciones más grandes, porque le está diciendo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, una vida espiritual nula hacia el creyente. Bajo el contexto, quiero volver a enfatizar, se está refiriendo a creyentes verdaderos, se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Está haciendo un énfasis sobre la hipocresía de muchas personas que estaban en Sardis. Nombre de creyentes, pero aquella comunión que en un momento el creyente tiene con su Dios Todopoderoso se había perdido, y le dice: acuérdate, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y después dice: vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no hay tus obras perfectas delante de Dios. Y hicimos énfasis acerca de que dentro del contexto histórico, el imperio persa, cuando Creso es gobernante dentro de la capital de Siria, que era la capital de Lidia, cuando es gobernante, el imperio persa logra penetrar aquel lugar que parecía impenetrable, por lo cual los habitantes de Sardis siempre fueron confiados. Y no solamente el imperio persa, sino vemos a Antíoco, vemos a Magno, vemos al imperio jónico, que logran, en base a la dormidez del mismo régimen en Sardis, de sus estrategias militares, que ellos tenían pensado que nunca nadie podría lograr entrar a ese territorio por el lugar donde estaba situado geográficamente hablando. Pues eran dos pendientes las que cubrían ese lugar, y jamás pensaron, ellos nunca fueron o montaron alguna guardia para cuando el ejército adversario llegara, ellos estar preparados. Entonces, en base vamos a nombrarle a su falta de atender aquel lugar, a su negligencia, la culpa fue
del mismo ejército de Sardis, de los mismos habitantes de Sardis. Eso lo toma nuestro Señor Jesucristo cuando le dice ser vigilante. A ellos les cae le caen en cuenta del error que había tenido su territorio, y ellos entienden perfectamente a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, le está demandando la culpa a cada creyente en Sardis. La culpa no es de otra persona. Hablamos del complejo que muchas personas tienen, el complejo de Adán. Le echa la culpa a los demás, le echa la culpa a otra persona y le echa la culpa a Dios. Y no es así. La culpa era de los habitantes de Sardis, la iglesia en Sardis, que tenía nombre de que vivía y estaban muertos. Es decir, creyentes, personas, cristianos que han depositado completamente su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin embargo, esas personas, en base a su negligencia, viven una vida espiritual deplorable. Deplorable. Nombre de vivos, pero la realidad es otra. Están muertos. Y la carta es clara, porque dice: yo conozco tus obras. Es decir, a mí no me vengas con hipocresías. Si quiero parafrasear, Dios conoce la obra de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra vida realmente. Dios conoce el tipo de comunión que cada uno de ustedes lleva con Él. Al hombre lo podemos aparentar, puedo venir con traje, estar muy bien vestido, pero quizás la comunión que cada uno de nosotros tiene con Dios, en ese aposento, en ese lugar donde nosotros tenemos que estar constantemente glorificando a Dios, buscando en su santa palabra, viviendo una vida de oración, quizás se ha perdido y la vida del creyente es deplorable. Bueno, estoy haciendo una aplicación muy clara de lo que nosotros ya tratamos en dos sesiones anteriores, el primer versículo y el segundo versículo en nuestra exposición texto por texto del libro de Apocalipsis, y con esto entramos al versículo 3. El versículo 3 les va a dar a cada uno de ustedes. Si hoy, en este momento, alguno de ustedes reconoce, escuchen esto, si alguno de ustedes reconoce que su vida espiritual es verdaderamente mala, que ustedes pueden aplicarse a sí mismo ese: tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, si alguno de ustedes en este momento puede reconocer ante los ojos de Dios y decir: es cierto, yo no tengo esa comunión que tuve en el principio con mi Señor. Es cierto, yo no tengo ese amor desbordante que tuve, yo no vivo esa vida de oración que tuve cuando lo conocí, yo no me deleito en su palabra como lo hacía al principio, y yo no vivo desbordando de amor por Él y por su santa iglesia, por su servicio, por la predicación de la palabra como lo hice cuando Él me llamó. Si ustedes reconocen eso ante Dios, y Dios a través de las otras exposiciones los ha confrontado y los ha redarguido, porque es Cristo purificando a su iglesia. Lo hemos hablado, lo hemos hecho énfasis. ¿Por qué exponemos Apocalipsis? Bueno, porque el mensaje es puntual y directo a la iglesia de Cristo, de parte de Cristo mismo, sí, una demanda que hay de santidad en las mismas Escrituras. Y bueno, vemos que la iglesia en Sardis, no solamente esa iglesia, pero estamos hablando en ese momento de la exposición de Sardis, bueno, la iglesia en Sardis no hacía ruido al paganismo que estaba alrededor, era una iglesia adormilada. Si bien doctrinalmente el evangelio había sido preservado, podría estar en una iglesia sana, quizás su vida espiritual no lo era. Tenía nombre de que vivía, venía quizás a la iglesia, se reunía, pero la realidad es que eran creyentes hipócritas, aparentaban. Y bueno, la exhortación es bastante dura. ¿Por qué? Porque tenía nombre de vivo, pero estaba muerto, y hay unas consecuencias. La palabra no dice que lo deja nada más así, sino que hay una exhortación. Y si no haces esto, la exhortación que viene directa, yo les hice
énfasis en la introducción, está en imperativo. Es lo haces o lo haces, si no yo vendré y habrá un juicio. No está, en el contexto no está hablando de la segunda venida, sino está hablando a creyentes, a su negligencia de ese creyente. Entonces, la exhortación a los creyentes en Sardis, como al creyente en todas las épocas respecto a la iglesia, es verdaderamente duro. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces, si yo estoy ahorita diciéndoles e introduciéndoles, si alguno de ustedes reconoce tener esa vida espiritual nula, en este verso da la clave de cómo cada creyente puede de una forma fascinante, de una forma verdaderamente fascinante, entender cómo su vida ha declinado y por qué no ha logrado salir adelante de ese declive. Es decir, muchos de ustedes podrán decir, es que yo lo he intentado, verdaderamente he intentado pararme a orar, verdaderamente he intentado poner mi mirada día con día en las Escrituras, verdaderamente he intentado, pero no he logrado hacerlo. Bueno, es que te falta lo más esencial, y lo más esencial se los dice puntualmente en el versículo 3. Lo que tiene que hacer un creyente que tiene el nombre de que vive y que está muerto, pero que tiene que afirmar aquellas cosas que están por morir, está en el versículo 3. Si ustedes quieren en este momento, de aquí en adelante, restaurar eso que se ha perdido, esa vida diligente a Dios, está en el versículo 3. Lo que el creyente verdaderamente debe de hacer, lo que el cristiano verdaderamente debe de hacer, cuando reconoce que su vida espiritual es deplorable. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, 1, y oído, 2, y guárdalo, 3, y arrepiéntete. Y bueno, vemos que hay una consecuencia. Le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. 4 cosas tiene que hacer la persona, porque si no lo hace, no es que a lo mejor le va a pasar. Si no hace eso el creyente de Sardis, si no lo hacía, si no lo hace la persona que reconoce que tiene el nombre de que vive, pero está muerto, el versículo 3, en la parte B dice, pues si no, hay una misericordia de Dios, hay una benevolencia extendida al creyente, porque son creyentes genuinos, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahorita vamos a hablar de esto. Ahora quiero hablar acerca de la parte A de este versículo, que es acuérdate. Para los que les gusta anotar, vamos a ver lo que dice el original griego koine, en la palabra acuérdate. En el original griego koine, mnemoneo. Repito, mnemoneo, que quiere decir ejercer memoria, recordar, pensar, escuchen, ensayar, repasar. Este es el significado de el original griego koine como se está usando en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué tenía que recordar? ¿De qué tenía que hacer memoria? ¿Qué tenía que repasar? ¿Qué tenía que ensayar aquella persona que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta? Bueno, más adelante dice
Acuérdate pues de lo que has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Qué es lo que tenía que repasar? ¿De qué tenía que hacer memoria aquel creyente que tenía nombre de que vive pero estaba muerto? Del Evangelio. ¿Qué era lo que había recibido? ¿Qué es lo que recibe aquella persona cuando conoce la grandeza de Dios en la persona de Jesucristo? El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que le dio vida a una persona muerta en sus delitos y pecados? El Evangelio por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que les dará vida eterna? El Evangelio. Porque una persona que quiere salir adelante en su vida espiritual no logra salir adelante y sigue estancada porque sigue con la mirada puesta en las cosas de esta tierra. Quiere los tesoros de esta tierra, quiere los beneficios de esta tierra, quiere buscar a Dios y agradar a Dios y tener una vida espiritual buena, pero en su corazón verdaderamente hay deseos terrenales. En su corazón hay deseos materiales. Quizá hay deseos de vanagloria. No. Cuando el creyente, acuérdate, está diciendo, haz memoria, recuerda. Cuando el creyente nace de nuevo, cuando hacemos énfasis sobre Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra, ¿de qué? De vuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de qué? De vuestra salvación. No es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio del beneficio, no es el Evangelio de la comunidad, es el Evangelio de vuestra salvación. Porque el hombre muerto en sus delitos y pecados, por cuando todos pecaron, destituidos quedan de la gloria de Dios, porque no hay justo ni siquiera uno. Es el Evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Según las mismas Escrituras, ese Santo Espíritu es el que nos dio convicción de pecado. Según las mismas Escrituras, ese Santo Espíritu es el que nos hará morar eternamente con Dios. Según las Escrituras, es el mismo Santo Espíritu es el que nos hace deleitarnos en Dios y poder decir, Abba, Padre. ¿Qué es lo que sucede con aquella persona que tiene el nombre de que vive, pero está muerto y quiere salir adelante? Que no se ha acordado de lo que ha recibido y oído, y mucho menos lo ha guardado, por tanto no se ha arrepentido. Arrepentido, metanoia, un cambio de mente, un verdadero cambio. Por lo tanto no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque su mirada sigue puesta en las cosas de esta tierra. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos que nuestra vida es cambiada radicalmente por el Evangelio, estamos hablando que el creyente, cuando se dispone verdaderamente el Evangelio, su mirada, a pesar de esforzarse en esta tierra, a pesar de querer salir adelante en esta tierra, su mirada está puesta única y exclusivamente en la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su deleite engloba en toda su vida aquella esperanza que un día posterior le veremos a Él y estaremos con Él eternamente. Y en el momento más difícil de esta tierra, nosotros vamos a voltear y vamos a decir, pero no importa, porque yo estaré con mi Señor. Y eso nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar.
Y cuando las cosas parecen estar mal en esta tierra y nosotros volteamos hacia esa esperanza y decimos, pero no importa, no pasa nada, porque mi Señor vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de mis pecados y estaré eternamente con Él. Esa mentalidad la tenía el apóstol Pablo. Y si ustedes han leído todo el Nuevo Testamento, ustedes nunca van a encontrar quejándose al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preso por predicar el Evangelio y preso canta a nuestro glorioso Señor himnos y salmos. Nuestro hermano y querido apóstol sufre hambres, sufre persecución, y nuestro apóstol nunca se queja acerca de una situación que parece adversa a su vida. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque tenía la mirada puesta en aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y esperaba ansioso el momento en que Él iba a estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, porque Él reconocía que no había tesoro más grande que esa maravillosa obra. Él lo sabía perfectamente. No cambiaba las cosas de esta tierra por lo eterno. El apóstol Pablo dice: todo lo he estimado como pérdida. Todo lo he estimado como pérdida por amor. ¿A quién? A las cosas de este mundo, a los beneficios que me puede traer un sistema. Y no por eso su vida espiritual del apóstol Pablo nunca fue inconstante, porque el apóstol Pablo no era un hombre de doble ánimo. Bueno, porque sabía perfectamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la gloria de la cruz, y tenía su mirada puesta en él. Ahora quiero que me acompañen ustedes a 1 Corintios. Cuando estamos hablando en el original griego koiné, estamos diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido. La palabra recibido en el griego koiné es la palabra lamán, que es recibir, aceptar. Cuando estamos hablando de recibir, aceptar, estamos recibiendo y aceptando algo bajo condiciones, bajo términos. El apóstol Pablo, en su primera carta que escribe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo primero, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también ¿qué? Recibisteis la mano, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿por quién? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos
así predicamos y así habéis creído. Muy bien. El apóstol Pablo está diciendo en los primeros versículos del capítulo 15, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente, ¿qué? Os he enseñado a sí mismo que lo que él recibió, que Cristo que murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito. El Evangelio, el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? ¿De qué se tenía que acordar la iglesia en Sardis? ¿Qué había recibido la iglesia en Sardis? El Evangelio, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Ahora, la iglesia en Sardis, a la que se le está destinando de una forma primaria esta carta, estamos hablando que después del año del 90, estamos hablando de una iglesia en Sardis de segunda generación. No estamos hablando de la iglesia en Sardis que recibió el Evangelio de voz del apóstol Pablo. Estamos hablando que transcurre, la iglesia en Sardis recibe el Evangelio aproximadamente en el año 50. Y la carta está destinada aproximadamente después del año 90. Habían pasado más de 40 años. Quizás estamos hablando de primera y segunda generación, si no lo más probable que los destinatarios primarios del mensaje a Sardis era la segunda generación. Pero tenían el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que el apóstol Pablo predica, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a los antes escritos y que fue sepultado. Pero ellos se tenían que acordar de eso. Ellos habían olvidado el mensaje. Cuando el cristiano pone su mirada en otras cosas, en el momento exacto que el creyente ponga su mirada en otras cosas, deje de ver la luz de Cristo, la gloria de Cristo, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, el creyente siempre va a tener problemas. ¿Saben por qué? Porque el creyente es llamado por Dios para alabanza de la gloria de su gracia. No es llamado, el creyente no es llamado para cosas terrenales, para triunfos terrenales. La psicología eclesiástica del siglo XX y XXI, con esas llamadas iglesias que no son iglesias, son centros comunitarios, llamados iglesias de la prosperidad, donde le hacen creer al creyente que su llamado es ser próspero y tener mucho dinero. Eso no es verdad. La Escritura no enseña en ningún momento eso. La bendición viene de Dios y Dios se la da a quien Él quiere, en el momento que Él quiere, porque Él es soberano. Cuando el creyente, cuando el verdadero cristiano, en su corazón corrompido, pone sus ojos de una forma avariciosa, egocéntrica y vanagloriosa en cosas que no glorifican a Dios, por supuesto que va a terminar teniendo nombre de que vive y estará muerto, porque su vida estará ocupada en los afanes de esta tierra y no en las cosas que glorifican verdaderamente a Dios. Por tanto, el creyente se tiene que acordar, hacer memoria de aquello que recibió el perdón de sus pecados. Le fueron perdonados los pecados. Eso no se encuentra en una bolsa de sabritas y lo abres como si fuera un tazo. Es el perdón de tus pecados. El Hijo precioso y unigénito de Dios vino a esta tierra y cargó con todas nuestras culpas. Fue tratado como el peor de los criminales.
murió por amor, para el perdón de nuestros pecados. Cuando el creyente entiende eso y dice, ¿cómo es posible que Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra y murió por alguien tan vil y sucio como yo? Él pudo destruir a la humanidad y levantar otro pueblo, como Dios le dice a Moisés. Pero sin embargo, su benevolencia y misericordia está en la vida de cada uno de nosotros, está en la vida de cada una de las personas de Sardis. Pero ¿qué pasaba? Sardis, una región económicamente próspera en algún momento, quizás la soberbia misma del ser humano en aquellos recuerdos de decir, bueno, en aquel tiempo donde nuestra región fue próspera como un medio comercial, quizás el creyente en Sardis estaba afanado en eso y no le importaba, quería recobrar aquella gloria terrenal que tuvo en algún momento, pero no es así. Ellos no se daban cuenta que la verdadera majestad del Evangelio les fue otorgada. Tenían que poner las cosas en la mente y los ojos en aquellas cosas celestiales. Acuérdate de lo que has recibido y oído. La palabra oído en el griego koiné es la palabra akobo, llegar a nuestro oído. Y quiero que me acompañen a Romanos, por favor, en el capítulo 10, en el versículo 17. Así que la fe es ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, como hicimos énfasis en Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu. Ahora, si ustedes me acompañan a lo que el mismo apóstol Pablo dice a Colosenses, vayan a la carta a Colosenses en el capítulo 1. Voy a darle lectura a partir del versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Escuchen esto, a causa de que de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya ves que oído, ¿por medio de qué? De la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, que la misma palabra, el mensaje bendito del Evangelio de vuestra salvación lleva o viene acompañado de aquella esperanza eterna en la cual cada creyente tiene que tener en cuenta. Acuérdate de aquello que recibiste, acuérdate, en imperativo, un mandato, acuérdate. No es como una forma, el griego tiene mucho significado, tiene gran peso en la palabra. Acuérdate en imperativo es una orden, acuérdate, no es como una forma nostálgica o romántica, acuérdate de aquellos momentos cuando, no, acuérdate de lo que recibiste, imperativo, y oíste, y guárdalo. La palabra guárdalo, en el original griego es la palabra tereo, que es custodiar. Acuérdate de lo que has recibido, el perdón de tus pecados por medio del Evangelio, y oído, porque la palabra se te fue predicada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y guárdalo, custódialo.
La connotación etimológica de la palabra teleo da alusión a una persona que trabaja en algún puesto militar y está custodiando algo. Tiene el mandato. Y la persona que no custodiaba, por ejemplo, dentro del ejército romano, la persona que no atendía bien el puesto en el cual se le ponía a custodiar, esa persona iba a la muerte. Entonces la palabra hace énfasis: guárdalo, custódialo. Si nosotros vamos a segunda de Timoteo, despidiéndose el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. ¿Qué guardó? Sus posesiones terrenales, sus sueños de esta vida, de ser un gran campeón. Guardado la fe, aquella fe que se nos ha delegado, una fe eterna, incorruptible, incorruptible, una esperanza gloriosa y eterna e inmutable, decretada desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Acuérdate, imperativo, es una orden, acuérdate de lo que has recibido, el perdón de tus pecados por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su preciosa y bendita sangre como la propiciación perfecta donde expía nuestros pecados y nos brinda la salvación por gracia. Y oído el Evangelio de la gracia llega a cada uno de nosotros por medio de esa predicación del Evangelio. Y guárdalo, custódialo, teleo. Ahora, ese Evangelio causa un efecto en la vida de cada creyente. El efecto es radicalmente trastornado. Es decir, la persona que ha recibido verdaderamente ese Evangelio y ha sido señalado con el Santo Espíritu, como la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. La persona es considerada nueva criatura. La persona es cambiada radicalmente. Ahora tiene la vida de Dios. Ahora el creyente tiene la capacidad para deleitarse en las cosas de Dios. Y posteriormente ese creyente se deleita. Ahora se vuelve un hacedor de la palabra de Dios. No solamente un oidor. Eso no existe, dice el apóstol, dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 22. La fe sin obras es por muerta, como dijo Thomas Watson. El creyente ahora tiene una fe viva. Nos deleitamos en todo momento en la grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto nos deleitamos en su misma palabra, en sus leyes, mandatos, y todo lo que conlleva dentro de las ordenanzas mismas a cada creyente. Ahora, si entendemos perfectamente que la exhortación es bastante dura, desde un principio les dice: hipócritas, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de vivo, pero no, eres un hipócrita, estás muerto, no tienes ninguna comunión en el aposento. No te deleitas en lo que te deleitaste. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque con la vida hipócrita que llevas también morirán. Ahora, en la benevolencia de Dios dice: acuérdate, mandato, acuérdate de lo que has recibido, el perdón de tus pecados por medio del Evangelio de la gracia, y oído. Acuérdate de ese glorioso Evangelio. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y custódialo y guárdalo.
Pero si esto, vamos, versículo 1 y versículo 2 es duro, y la parte A del versículo 3 es dura, la parte B del versículo es la más dura de exponer. Porque le está diciendo, quiero parafrasear, le está diciendo, mira, hipócrita, que tienes nombre de vivo y de muerto, yo conozco tu vida. No, yo conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, porque lo demás que está en escasez, que conservas, quizás está por morir. Sé vigilante y afirma esas cosas. Acuérdate de lo que oíste, acuérdate de lo que recibiste, acuérdate del Evangelio de la gracia y custódialo, guárdalo, consérvalo. Porque si no, porque si no, le debería de poner a temblar a todas las personas. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3, porque quiero que todos le demos lectura. Por favor. Parte de oído y guárdalo y arrepiéntete, metaneo, un cambio de mentalidad. Hay un llamado al arrepentimiento en la exhortación. Arrepentidos. El Evangelio de la gracia siempre lleva o siempre transcurre dentro del parámetro expositivo con una conclusión llamándolos a cada uno de ustedes al arrepentimiento. Arrepentidos, arrepiéntanse. Y dice, pues si no velas, otra vez la iglesia en Sardis se acuerda cuando fue derrotada por el imperio persa en el siglo V antes de Cristo, siglo VI, perdón. Cuando Antíoco los derribó en el siglo III antes de Cristo. Pues si no velas, e inmediatamente ellos se acordaron de su negligencia y cómo el imperio persa avasalló sobre el territorio de Sardis. Pues si no velas, si no tienes cuidado, no pasa nada. No, le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás, escuchen, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete. La benevolencia de Dios ha sido mucha, pero como ya hemos mencionado en otras exposiciones, hay un límite. No pasa nada. Si el creyente es verdaderamente creyente, si es verdaderamente hijo de Dios y anda haciendo cosas que no le agradan a Dios y Dios no lo ha corregido, y eso ha pasado por mucho, en un periodo largo, eso quiere decir que no es creyente, porque Dios a quien ama, ¿qué? Corrige. Y su hijo o su hija, el verdadero creyente, será corregido de alguna o de otra forma, pero la benevolencia de Dios sigue. Y aquí les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Cuando está diciendo vendré sobre ti como ladrón, no está hablando de la segunda venida. Bajo el contexto está hablando acerca de un juicio pronto a la negligencia de la persona que no está atendiendo la exhortación que se le está dando. Es decir, llegaste a este límite donde tienes nombre de que vives y estás muerto, llegaste a una nula convicción, arrepiéntete. Sé vigilante, afirma aquello que está por morir, acuérdate de aquello que recibiste, acuérdate del Evangelio de la gracia, haz memoria de que Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, guárdalo, custodia eso que has oído y has recibido y arrepiéntete, porque si no,
vendré sobre ti como ladrón y lo sabrás. Es decir, le está recordando a la iglesia en Sardis, así como ellos no tenían en cuenta que la iglesia persa iba a que el ejército persa iba a trepar sobre aquella pendiente y iba a avasallar a aquel territorio. Ellos también tenían en cuenta eso. ¿Cómo llega un ladrón? A lo mejor van a decir, yo nunca he sido ladrón, no sabe cómo maquinan los ladrones. Hace, me imagino que hace unos 40 años atrás, bueno, yo no tengo esa edad, pero leí algo y vi algunos reportajes, aparte de mis padres y mi familia, por parte de mis padres, son del Distrito Federal. Uno de mis tíos estuvo mucho tiempo, no recuerdo la fecha, a lo mejor Manuel sabe, o la doctora, en que hubo muchos judiciales en el Distrito Federal. Y uno de mis tíos estuvo muy relacionado con eso. Y ellos contaban, hay de hecho un documental acerca de un ladrón muy conocido llamado Carrizosa. A lo mejor ustedes no saben de ellos. Ellos le nombran la vieja guardia, o dicen la vieja guardia. Eran esos ladrones de antaño que no usaban armas. Eran esos ladrones que nunca llegaron a matar a nadie, sino que entraban cuando menos lo esperaban las personas y vaciaban una casa. Este ladrón es tan popular, fue tan popular porque robó la casa de López Portillo, siendo el presidente. Se burló de la presidencia de López Portillo, robando su casa, robó la casa de, creo que de Hugo Sánchez, no sé, cuando lo agarran y lo entrevistan y le preguntan cuántas casas ha robado, no sé, se ha robado, creo que todo el Distrito Federal, la mayoría de las casas. Fue muy conocido este ladrón. ¿Por qué les hago hincapié de este ladrón? Porque cuando le hacen la entrevista a este hombre, él dice, ¿y cómo es que entras a las casas? ¿O cómo dice? Cuando menos lo esperan. No es cuando ellos están, que tienen todo cerrado con llaves, ¿no? Es cuando están durmiendo en su habitación. Si yo entro, se quedan en su incluso pueden tener una fiesta en su casa cuando se están divirtiendo. Cuando menos lo esperan, yo entro. Eso dice en la entrevista. Cuando está diciendo yo vendré como ladrón, cuando menos lo esperas, en el momento que menos espere cada persona que tiene el nombre de que vive pero está muerto, es decir, cuando menos sienta aquella persona que está viviendo una vida hipócrita, que tendrá la retribución por su negligencia, el castigo por su negligencia, eso le acontecerá. Entonces el mandato es bastante duro porque le está hablando de un límite de aquella bondad y aquella misericordia. Un límite. Hubo benevolencia, claro que no. Hubo misericordia, claro que no. Hubo exhortación, claro que no. Pero hay un límite. Y aquellas personas de nombre vivo, pero muerto, es decir, aquellas personas que se acostumbraron a un cristianismo religioso, sin obras de justicia, sin una fe viva, que no afirmaron aquellas cosas que están por morir, donde se les hace un énfasis, acuérdate de lo que recibiste, del perdón de tus pecados, acuérdate del Evangelio de la gracia, acuérdate de aquello que oíste, custódialo, guárdalo, atesóralo, porque es un evangelio eterno que te ha dado vida eterna. Si no puedes salir adelante, bueno, es porque sigues con la mirada puesta en las cosas de esta tierra.
¿Por qué tienes tantos problemas con tu vida? Bueno, porque sigues con la mirada puesta en las cosas de esta tierra. Ve la luz de Cristo, ve el Evangelio, ve la gloria de su gracia en tu vida. Ponga los ojos en Cristo Jesús. Ponga la mirada en Cristo en cada momento. Hoy podría ser nuestra última tarde. ¿Qué le dice cuando nuestro Señor Jesucristo relata la parábola del rico insensato? Tonto, ¿no sabes que esta noche viene por tu alma? ¿Y quién va a gozar de todo lo que tú has guardado? ¿Qué hace ese hombre? Ay, tiene muchos bienes, ¿qué haré? Y ya cuando sabe qué hacer con ellos y hace sus graneros, dice, ahora sí gozaré de todo lo que tengo, alma mía, como me debe disfrutar, porque muchos bienes tiene. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué? Tonto, no sabes que esta noche viene por tu alma. Hermanos, somos peregrinos. No pongamos nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Es que quizás después, a lo mejor, es que la Escritura afirma que Dios es soberano, hermanos. Sí. Y hoy, la persona que no tiene absolutamente nada, la vida da muchas vueltas, muchísimas. Así como la persona que tiene todo, terminalmente hablando, puede cambiarlo, pero el Evangelio no cambia. Y nuestra esperanza no cambia. Y estaremos eternamente con Él, sí o sí, la persona que ha creído en Él. Eso nadie ni nadie lo va a cambiar, hermanos. No os afanéis. Buscad las cosas celestiales antes que las terrenales. Deleítense en la gloria de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Todopoderoso. Caminó en esta tierra, hizo prodigios como nunca nadie había hecho, señales, cumplió todo lo antes escrito, confrontaba el pecado a aquellos fariseos, enseñaba diligentemente sobre el reino de Dios, no daba pláticas moralistas, enseñaba sobre aquel reino glorioso. Y no solo eso, va a la cruz, y en esa cruz muere por nuestros pecados. El castigo que cada uno de nosotros merecía, Él lo lleva a la cruz del Calvario. Y gloriosamente resucita el tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre, con todo dominio y autoridad y potestad delegada. Y vendrá por segunda vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que habremos quedado seremos juntamente arrebatados con Él, para estar eternamente a su lado. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, custódialo y arrepiéntete. Pues si no, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás arreglar. Amén. Y bueno, esta es la exposición del versículo 3 en nuestra predicación expositiva del libro de Apocalipsis, sobre el capítulo 3, el mensaje a Sardis, donde hace un énfasis sobre aquellas personas que tienen nombre de vivos pero muertos, gente hipócrita dentro de las iglesias ante los ojos de Dios, gente que no
fue vigilante y no cuidó su vida espiritual, por alguna otra cosa puso su mirada en las cosas de esta tierra, y bueno, ahora tiene una vida espiritual deplorable. Pero hay algunas cosas que todavía siguen en esa persona. Y Dios, en su benevolencia, llama al arrepentimiento a esa persona, diciéndole que se acuerde en forma de mandato de ese bendito evangelio de la gracia. Y no solamente que se acuerde, sino que entienda lo que recibió, el grandioso regalo del perdón de los pecados por el Hijo unigénito le fue otorgado. Aquel evangelio que escuchó alguna vez, ahora lo tiene que custodiar y guardar, y se tiene que arrepentir. Pues, como la Escritura misma afirma, pues si no vendré sobre ti, es decir, ya fue un tiempo considerable de tolerar tu negligencia. Es momento de ponerte a cuentas, arrepentirte, porque ya. Es un mensaje bastante bien. Y concluimos nuestra exposición del versículo 3, del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña exposición.